Bueno chicos, vamos a ver hoy el tema, una de las partes que suelen caer ejercicio y que den selectividad y que da pie a una mayor probabilidad de acertar con alguno de ellos, que es dentro de los casos de reflexión-refracción de la luz, la situación en la que un haz de luz atraviesa una lámina plano paralela. Bueno, el haz de luz monocromático, ¿vale?, viene aquí con su longitud de onda, incide. Este ángulo de incidencia es igual que el ángulo refractado, ¿vale? Entonces, si aplicamos la ley de Snell en la primera cara, la ley de Snell en la primera cara nos dice que el índice de refracción del aire, estamos en el aire, vamos a ver que el vidrio y vuelta al aire, vale. El índice de refracción del medio 1, en este caso sería el aire, por el seno del ángulo incidente, vamos a llamarlo igual que aparece en la ilustración, lo vamos a llamar como ese ángulo de incidencia I sub 1 es igual al índice de refracción N sub 2 por el seno del ángulo refractado, que lo vamos a llamar R sub 1, tal como viene en la ilustración. Vale. Si hacemos lo mismo, aplicamos la ley de Snell en la segunda cara, ¿vale? En la segunda cara, pues tenemos, en este caso, empezamos de índice de refracción N sub 2 por el ángulo por geometría. Si hacemos aquí un zoom por geometría, si hacemos aquí el triángulo rectángulo, bueno, no, hacemos un rectángulo, ¿vale? El ángulo refractado, nos venimos por aquí, podemos ver que este ángulo refractado R sub 1 sería, en este caso, respecto a la normal, sería igual que este ángulo de aquí, R sub 1. Es decir, por geometría, este ángulo que tenemos aquí, ¿vale?, este ángulo R sub 1 sería igual que este ángulo ahora incidente, perdón, sería igual que este ángulo incidente R sub 1, es decir, este ángulo refractado es igual que el ángulo en la segunda cara incidente. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, tenemos que el índice de refracción N sub 2 por seno, en este caso de R sub 1, que es el ángulo incidente, es igual que N sub 2 por el seno del ángulo refractado, en este caso en la segunda cara, I sub 2. Entonces, combinando ambas ecuaciones, puesto que puedo igualar este miembro de la igualdad y este miembro de la igualdad, porque todos son iguales, entonces tengo que N sub 1 por el seno del ángulo incidente I sub 1, este de aquí, es igual que N sub 1 por seno del ángulo refractado I sub 2, que es este de aquí. Por lo tanto, como N sub 1 y N sub 1 son iguales, tengo que el seno de I sub 1 es igual que seno de I sub 2. Lo que puedo decir es que el ángulo incidente I sub 1 es igual que el ángulo refractado I sub 2. Esto lo que nos lleva a decir es que el ángulo de incidencia es igual que el ángulo I sub 2 refractado con lo que sale el ángulo, perdón, el haz de luz de esa lámina plano paralela. Queda claro, hemos justificado a través de la ley de Snell que el ángulo incidente es igual que el refractado. Vale, esto nos va a venir muy bien a la hora de generar o crear en muchas ocasiones
la geometría, el dibujo en el cual justifico esa situación, ¿de acuerdo? Siempre tendré que dibujarlo bien, con mi regla, y tendré que tener en cuenta también a la hora, para que me salga bien el dibujo, tengo que tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que siempre que el haz de luz pase de un índice de refracción, en este caso el aire, por ejemplo, el aire, un índice de refracción, el vidrio, mayor, lo que va a hacer el haz de luz es acercarse a la normal. Si considero que tengo aquí la normal, esta línea perpendicular al plano formado por las dos, el haz de luz viene por aquí, incide con este ángulo de incidencia y debería salir, si no hubiese ninguna superficie de separación y no hubiese distintos índices de refracción, debería seguir esa dirección y ese sentido. Sin embargo, al existir dos medios, lo que hace el haz de luz es acercarse a la normal. De ahí la desviación y de ahí que el ángulo de incidencia sea distinto al refractado, ¿vale? Se acerca. Luego, lo que pasa en el segundo caso, la segunda lámina, la segunda cara, es que pasa de un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor. Por lo tanto, aquí cambia la situación porque llega el haz de luz, tendría que continuar en esta dirección y este sentido, pero al existir este cambio de índice de refracción, lo que hace el haz de luz es alejarse, en este caso, de la normal. Se aleja de la normal. Esa es la normal. Aquí tenemos la normal. Aquí tenemos la normal, la línea perpendicular al plano. En este tipo de ejercicios nos suelen pedir el desplazamiento que sufre, los rayos, el rayo emergente y el rayo incidente. Ese desplazamiento se suele nombrar con la letra delta, y entonces, ¿cómo lo podemos calcular teniendo en cuenta el dibujo? Pues bueno, primero tenemos que hacer un buen dibujo, porque seguramente será valorado a la hora de ponernos la nota. Entonces, mi idea es hacer un zoom, podemos decir, de la situación. Si tengo aquí un triángulo rectángulo, ¿vale? Tengo este triángulo rectángulo. Entonces, esta es la superficie de separación del medio 1 y el medio 2, ¿vale? Esa es la superficie de separación. Esta es la otra superficie de separación de las dos caras. Plano paralelas. El haz de luz, como hemos dicho, tendría que venir por aquí. Se encuentra con la superficie. Esta es la normal, la superficie. Se encuentra con la superficie. Y si no hubiese superficie de separación y distinto índice de refracción, el haz de luz vendría por aquí, por aquí, por aquí y saldría en esta dirección y en este sentido. Así. Pero ya sabéis que por los distintos índices de refracción, el haz de luz se acerca a la normal, y entonces viene por aquí. Vendría por aquí, ¿vale? Este es el ángulo incidente, primera cara. Este es el ángulo refractado, segunda cara. Y bueno, en la primera cara.
Muy bien. Vale, vine por aquí y ahora volvemos a tener la misma situación. Tengo una superficie de separación en color azul y en este caso pasamos de un índice de refracción n sub 2 a un n sub 1. Por lo tanto, el haz se separa de la normal. Se separa de la normal de tal forma que sale un rayo emergente que sería paralelo al primer haz de luz en el caso de que no hubiese ningún tipo de superficies plano-paralelas con distintos índices de refracción. Pues la distancia o el desplazamiento lateral, este es el desplazamiento lateral, es lo que nos suelen pedir en muchos ejercicios de selectividad, ¿vale? ¿Cómo lo podemos calcular? Pues tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, la separación, voy a llamar S, de las dos láminas. Me vendría muy bien para poder realizar este cálculo. ¿Vale? Aquí trasladamos este desplazamiento lateral, lo trasladamos aquí. Y aquí tenemos aquí un triángulo. Ese triángulo, si somos capaces de determinar este lado de ese triángulo rectángulo, estaríamos determinando o calculando el desplazamiento lateral que nos están pidiendo. ¿Vale? El desplazamiento lateral que nos están pidiendo. Si desplazo ese triángulo para estudiarlo, me lo llevo aquí a la derecha, lo puedo ver mucho mejor todo. Vamos a ver. Yo quiero calcular este desplazamiento lateral. Corresponde con esto. Vale, entonces lo conseguiría si fuese capaz de determinar el coseno de este ángulo alfa, ¿vale? Y para calcular el coseno de ese ángulo alfa sería igual al cateto o... No, perdón, sería el seno. Yo quiero calcular el seno de alfa, el cateto opuesto de este ángulo. Lo tengo aquí. Vale, ¿y cómo sería? Pues sería el desplazamiento lateral que llamo delta partido la hipotenusa de ese triángulo. Si llamo a este punto B y a este punto A, pues sería la distancia de A a B. La hipotenusa de ese triángulo que está ahí en negro. Vale, entonces, si determino este ángulo alfa y determino esta distancia AB, podría determinar que el desplazamiento lateral es igual a la distancia A por B por el seno del ángulo alfa. Vamos a ver cómo podemos determinar el ángulo alfa. El ángulo alfa, si yo conozco este ángulo, que hemos dicho que era el refractado 1, realmente lo que yo quiero determinar es este ángulo, la suma de los dos. Estaría genial que yo pudiese determinar la suma de esos dos ángulos. Vale, pues entonces, si yo prolongo este haz, tengo que ese ángulo es exactamente igual que el ángulo incidente 1. ¿Vale? Esos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, puedo decir que el ángulo incidente I sub 1 es igual al ángulo refractado I sub 1 más R1, más el ángulo que yo he llamado alfa. Por lo tanto, alfa es igual al incidente 1 menos el refractado 1. Eso lo puedo trasladar al seno. Por lo tanto, tendría que el desplazamiento lateral es igual a la distancia AB por el seno del ángulo incidente I sub 1, que lo tengo, y el refractado,
que lo puedo tener ambos por la ley de Snell. Vale. ¿Qué podríamos determinar ahora? ¿Qué nos podría faltar? Nos podría faltar esta distancia AB. Quizás no tengo esta distancia AB, de aquí a aquí, pero tengo otro triángulo. Tengo otro triángulo que es este, formado, este de aquí, otro triángulo rectángulo, en el que la distancia AB es igual a la hipotenusa de este triángulo. Lo que sí me suelen dar en los ejercicios es la distancia de separación de las láminas plano paralelas, que voy a llamar S. Por lo tanto, si tengo la distancia entre las dos láminas plano paralelas y tengo el ángulo de incidencia, puedo decir que el coseno del ángulo refractado, R1, es igual al cateto contiguo, en este caso sería la distancia de separación S, partido la distancia AB, que es la distancia que recorre el rayo en su propagación en el interior del vidrio. ¿Vale? Esa distancia B es la distancia que recorre el haz de luz, el haz luminoso en el interior del vidrio. Aquí puedo sustituir que la distancia AB es igual a distancia entre las láminas partido el coseno del ángulo incidente. Uniendo esas expresiones matemáticas, tengo que la distancia B es S partido coseno del ángulo refractado R1 por el seno del ángulo I1 menos R1. Esto lo puedo agrupar un poco y puedo poner que S por seno del incidente 1 menos el refractado 1 partido coseno del refractado 1. De esta forma podría determinar el desplazamiento lateral de un haz de luz que penetra en una lámina plano paralela con distinto índice de refracción.